Bueno, Cuatro estaciones es un conjunto de relatos que tienen sentido por separado, cada uno de ellos, pero adquieren pleno sentido al leerlos uno a continuación del otro, porque van narrando una trayectoria. Y es la trayectoria de un chaval que va contando sus primeros años de vida, las experiencias, las cuestiones que va viviendo, y todo eso se enmarca dentro del fondo de la obra, que sería el retrato de la sociedad española de los años 60 y principios de los 70. Entonces, a la vez que la sociedad va cambiando, el chico va madurando, va creciendo, va aprendiendo cosas nuevas, va entrando en contacto con las cuestiones principales de la vida, va conociendo las enfermedades, la muerte, va conociendo historias de salseo que salen, por ejemplo, ocurren en Canfrán y en Villanueva. También aparecen otras historias de reconocimiento personal y profesional a personas muy importantes, como don Antonio Izuel, el practicante de Canfrán. También llega un momento en el que en Andalucía, pues, el chaval conoce una realidad social completamente diferente. No tiene nada que ver con la prosperidad y el auge que había en Canfrán, y allí nos encontramos con una situación de pobre gente o jornaleros del campo que viven en un cortijo y que no tienen nada. Cuando digo nada es nada. Y allí pues también descubre uno la dureza de la vida. Posteriormente ya pues, nos incorporamos a Calamocha, donde bueno, regresamos a un entorno que podemos considerar más normal, más natural, para lo que era una clase media de la época. Ya empezamos a conocer mejor de qué va la educación, a conocer mejor los colegios. Se retrata cómo era la escuela de aquella época, las diversiones que teníamos los chicos en aquella época, cómo nos colábamos a los toros o cómo intentábamos participar en las peñas de las fiestas de Calamocha. Y finalmente, Cuatro estaciones acaba con un epílogo. Cuando a mi padre ya le destinan a Cariñena, pues deciden que vamos a intentar vivir en Zaragoza. Y desde Zaragoza ya no vivimos en ninguna estación de tren, pero sí que continúo yendo de vez en cuando, porque mi padre tenía que pasar por varias estaciones, sustituyendo a los jefes titulares. Pasa por Cadrete, Muel, María de Huerva, Longares, Cariñena, Encinacorba, etcétera, etcétera. Y son encuentros más esporádicos con las estaciones, pero que también me permiten ir viviendo muchas de las cosas que se recogen en el conjunto del libro. Sí, evidentemente, para mí las estaciones fueron muy importantes, o sea, forman parte imborrable de mi vida. Pero sí que es cierto que todo va evolucionando. El ferrocarril de ahora no se parece en nada al que había entonces, para bien o para mal. Y de esas cuatro estaciones, pues Monroig está tapiada y existe el edificio, pero no funciona para nada. García y Jimena queda la planta dibujada en el suelo, porque no queda nada de la estación. Calamocha Vega es una vivienda privada a la orilla del camino del Cid, y la más importante para mí, que es la de Canfrán, pues no es una estación, es un hotel fantástico. Dicen que no está, nada más que comiendo, pero sí que es cierto que en Canfrán por lo menos se conserva el gran complejo ferroviario de Canfrán, que no solo son las vías, las estaciones, los andenes, sino que también incluye allí pues, todas las obras que allí se tuvieron que hacer para repoblar las laderas y frenar los aludes, para desviar el río, bueno, unas obras gigantescas. Y también el recuerdo de que Canfrán, en su momento, cuando se inauguró, era la estación más moderna de España, con las mayores modernidades. Tenía las innovaciones tecnológicas más importantes, estaban allí. Entonces ese recuerdo yo creo que tiene que intentar persistir de alguna forma.
Y bueno, sí que es un recorrido nostálgico, pero también es un recorrido pues, de esperanza. Aquella es una etapa que terminó, pero después pues vienen otras. Sí, hombre, el tren tiene mucho de romántico. El tren ha salido en muchísimas películas y tiene siempre mucha vida. También lo reflejo en el libro, que el viaje siempre tiene un paralelismo con la vida. Y durante mucho tiempo los viajes se hacían en tren. Y se siguen haciendo, pero ahora hay otros medios. Pero durante mucho tiempo el tren era el único medio de viajar de un lado a otro. Y las estaciones pues son casi seres vivos que adquirían vida propia, que permitían que la gente se relacionara, se conociera, eh, iban a viajar pues, para ir a comprar o para ir al médico o al juzgado o para un entierro de un amigo que había muerto en el pueblo de al lado. Entonces tenía era ese símbolo de vínculo entre las gentes que compartían el ferrocarril que unía pueblos que ahora, por desgracia, pues prácticamente ya eso no existe. Evidentemente soy nieto, hijo y hermano de ferroviario, entonces algo se pega y vivir 15 años vinculado estrechamente al ferrocarril, pues es algo que deja huella. Sí que es cierto que aprobé un examen para entrar en la Renfe, pero justamente entonces me quedaban 2 o 3 asignaturas para terminar la carrera y mis padres me dijeron que se había acabado, que terminara la carrera y que eso lo dejábamos para mejor ocasión. Y así fue. Ahora mismo estoy escribiendo mi tercera novela que se desarrolla, el 80 o 90% se desarrolla en la provincia de Huesca. Yo no sé qué tiene, pero la provincia, pero se desarrolla por ahí y sobre todo en el Valle del Aragón. Es una historia que se desarrolla entre 1924 y 1944, 1945, por ahí, y sí que el tren tiene un protagonismo al comienzo de la historia, porque el protagonista tiene que hacer un viaje con 11 años, él solo, en tren, por supuesto, desde Extremadura hasta Jaca. Entonces, ese viaje va a tener una trascendencia importante.